Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Qué alegría encontrarnos una vez más. Este espacio que nos plantea un escenario de conversación para hablar sobre los temas que nos están en este momento importando como iglesia, que tienen injerencia en la actualidad, que podemos conectarnos con ellos. Y hoy en definitiva vamos a hablar de algo que nos ha generado muchas dudas en los últimos días y queremos ponerlo al servicio de ustedes. Yo como siempre súper bien acompañada. Eni, qué alegría saludarte. Hola, Vale, a todos nuestros oyentes también. Qué rico volverlos a saludar, encontrarnos de nuevo en este espacio que nos proporciona siempre un momento de conversación que nos edifica, que nos permite construir, que nos permite aprender, que también nos ayuda a entender muchas de las cosas que a veces pues nos cuestan un poco comprender de nuestra iglesia, pero que precisamente ahí estamos para ahondar y para profundizar en esta riqueza que tenemos en nuestra fe. Así que qué rico que podamos tener estos espacios de conversación que no solo nos ayudan a construirnos como personas, sino que también nos ayudan a entendernos dentro de la iglesia a la que pertenecemos. Me parece súper valioso eso porque yo creo que nos hace ser conscientes de nuestra iglesia, vivirla con absoluta conciencia, poniendo ahí toda la razón y también pues ir descubriendo todas las cosas que tiene. Y para eso vamos a conversar un poco con un invitado maravilloso. Hace unos días, específicamente el 4 de noviembre, salió una nota doctrinal sobre los títulos marianos que recibe pues la Madre de Dios, María Santísima. Es por eso que queremos conversar alrededor de este tema, qué dudas nos ha generado, qué significa eso de que sea corredentora, no corredentora, madre del pueblo fiel. Todo eso lo vamos a conversar en este programa y para hacerlo hemos invitado al padre Diego Uribe. Él es profesor titular de Teología Dogmática de la Universidad Pontificia Bolivariana y también es profesor titular de Eclesiología y Mariología, es decir, pues el mejor invitado que podríamos tener para conversar alrededor de este tema. Padre, qué alegría tenerte aquí en Al Día con la Iglesia Radio. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Estaremos pues en contacto en este rato para poder disfrutar de lo que significa conocer acerca de un tema y hacerlo con el cariño que merece nuestra Madre, la Virgen Santísima, y con la necesidad de informarnos e ilustrarnos en la fe que tenemos todos los creyentes. Bueno, muchas gracias. Padre, a usted muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por propiciar también esta conversación en la que precisamente queremos ahondar en esa riqueza de nuestra iglesia. Y yo creo que antes de empezar como a irnos a profundidad con con el tema, digamos, del documento como tal que hoy trataremos, qué rico que hablemos, Padre, un poco sobre la doctrina de la iglesia. ¿Qué entendemos como Bueno, doctrina de nuestra iglesia? a ver, hay una misión extraordinaria que el Señor le confió a su pueblo santo y que concretamente tiene unos protagonistas. En un momento definitivo de la vida del Señor, incluso en la misma última cena, le dice Jesús a San Pedro por allá en el Evangelio de San Lucas: Pedro, voy a pedir por ti para que una vez convertido, afirmes, ratifiques, confirmes a tus hermanos en la fe. Es decir, la tarea que tiene la iglesia es principalmente ilustrar el conocimiento de las verdades que el Señor nos ha revelado y se llama doctrina de la iglesia, enseñanza de la iglesia, una serie de presentaciones admirables que ha logrado hacer esta comunidad de creyentes a partir de tres puntos de referencia que siempre los vamos a citar, que son, en primer lugar, la Sagrada Escritura. Sin la escritura no podemos hacer ninguna presentación de elementos y de cuestiones dogmáticas, claro está. Segundo, es muy importante saber que hay una palabra muy bella que se llama tradición. Muchas veces pensamos que tradición son los vestidos antiguos, las formas antiguas de celebrar, que son maravillosas. Es más, en estos días hacemos otro programa sobre la parte ritual de la celebración de la Eucaristía. Pues bien, pero está después de la tradición el magisterio. Magisterio es una palabra que indica que hay alguien que tiene la tarea de enseñar.
Y esa tarea que tiene la iglesia de enseñar, Dios se la confió en primer lugar a San Pedro, luego a sus apóstoles y luego a los sucesores de los apóstoles y del apóstol Pedro, para que a perpetuidad le enseñaran al pueblo de Dios las verdades fundamentales de la fe. Y tenemos también otro aspecto, que es el cuarto, que es muy importante, que es la liturgia, la forma como la fe se celebra y que contiene las verdades de la fe. Mire, por ejemplo, cuando celebremos la fiesta de la Inmaculada, que es una fiesta bellísima, ahorita vamos a hacer alguna referencia a esa solemnidad, los contenidos de la palabra que se pronuncia en esa celebración son admirables e incluso nos ayudan a comprender muchas verdades de la fe que nosotros hemos de guardar en el corazón. Nos damos cuenta entonces que nuestra fe y nuestra iglesia hoy está soportada en muchas cosas muy valiosas, pero también en cosas que son verdad. Y esa palabra la repetiste en varias ocasiones y me parece muy valioso traerlo a colación porque no es algo que ha sido, pues que ha salido de manera improvisada. Nuestra fe y nuestra iglesia está sólida precisamente en unos principios, pilares fundamentales, como lo es la Sagrada Escritura, como nos decías, y todo esto que va haciendo que nuestra iglesia crezca. Nos damos cuenta entonces que en el camino, pues que llevamos de fe, ya llevamos 2000 años más, un poco más, en esta iglesia que hemos construido de a poco con todas nuestras formas humanas, aparecen entonces diferentes momentos de la iglesia en los que se ha pensado la iglesia misma, una de esas sobre María. ¿Cómo entonces se sitúa ese pensamiento sobre María desde un inicio que hace parte de la historia de salvación de una manera pues inminente, está ahí, pero cómo ha sido entonces ese pensar de iglesia alrededor de María? Bueno, es que la primera persona que se le ocurrió hablar de esa gloriosa participación de Nuestra Señora en la historia de la salvación fue ella misma. ¿Se acuerdan que hay un pasaje precioso en el texto del Evangelio de San Lucas, capítulo segundo, cuando Nuestra Señora es celebrada y glorificada de una manera especial porque se le hacen unas promesas y se le hacen unos anuncios? Pero ya desde el capítulo primero, cuando la Virgen responde al saludo que le hace Santa Isabel, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, ella le contesta con el Magnificat, esa oración sublime que es cántico de alabanza en la que ella dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Aunque es una respuesta también a todo lo que hay en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos detrás del Nuevo Testamento casi 3000 años de revelaciones y de promesas divinas en las cuales hay expresiones que luego se van a aplicar y se van a realizar plenamente en la Madre del Señor. Eh, Justamente tratando de entender un poco todo este tema que hoy obviamente nos tiene en esta conversación, me parece muy bello cuando entendemos que no, la iglesia no busca, digamos, quitarle a María su importancia o ese sentido tan importante que tiene para nosotros como creyentes y como iglesia, sino que ha buscado más bien precisar esas expresiones justamente que debemos tener, porque claro, en nuestra humanidad a veces queremos o buscamos palabras que nos ayuden como a entender un poco más fácil a nosotros o a nuestro criterio las cosas, pero precisamente el padre lo mencionaba ahorita, desde el magisterio tenemos personas que se han pensado y que destinan su vida a enseñarnos cómo debemos también tener esas expresiones de, digamos, de afecto o de piedad o estas expresiones de piedad que tenemos dentro de nuestra fe y que también nos deben ayudar obviamente en nuestra vida de fe, pero también tener como la claridad específica de no quitarle importancia o relevancia a quien siempre la ha de tener, que es Cristo. Justamente, Padre, con esta base quisiéramos preguntarle por qué surge entonces este documento doctrinal que se publicó la semana pasada, ¿verdad? Y que, digamos, pretende darnos un poco de claridad acerca de este tema. ¿Qué espera entonces nuestra iglesia que ocurra luego de este documento titulado La Madre del Pueblo? ¿Cómo entendemos entonces nuestra iglesia en este momento y qué es lo que pretende este documento claramente? Bueno, el título ya en sí mismo es una revelación muy bella y muy sencilla a la vez, Madre del Pueblo Fiel.
pero responde a una inquietud que se ha ido generando, sobre todo porque en la presentación de las distintas verdades sobre la Madre del Señor se hizo necesaria una nota. Es que hay que también precisar qué clase son los documentos. Una cosa es una encíclica, otra cosa es una exhortación apostólica, otra cosa muy especial es la formulación de un dogma. Es más, yo digo, deberíamos hacer hasta el año entrante, proponernos a raticos bien deliciosos, hacer una especie de cursito sobre documentos eclesiales bien interesantes. Maravilloso Entonces, un sería. dogma es una verdad tan profunda, tan grande, tan significativa como el que vamos a celebrar cuando el 8 de diciembre festejemos a la Inmaculada Concepción. El Papa Pío IX dice, María fue preservada de todo pecado para que cumpliera de manera extraordinaria y maravillosa la participación en la obra de salvación, un dogma. Otro dogma que vamos a celebrar también en el año 31, 2031, la verdad contenida en el Concilio de Éfeso, y es dogma de fe, decir que María es Madre de Dios. Al afirmar la maternidad de Nuestra Señora en la persona adorable de Jesucristo, estamos diciendo que el niño que ella dio a luz o el que sostuvo con amorosa bondad después del martirio de la cruz es el Hijo de Dios. Son las verdades así. Pero miren ustedes todo lo que se ha ido generando, porque el documento tiene una característica, no es una encíclica, no es una definición dogmática, no es una carta de orden pastoral, sino es nota doctrinal sobre algunos títulos marianos referidos a la cooperación de María en la obra de salvación. Entonces el carácter del texto hay que tenerlo presente de una manera muy clara para que podamos entender a qué se refiere cuando la Iglesia nos propone esta expresión y estos textos tan especiales. Nota doctrinal, no es una encíclica como las que hemos tenido tan hermosas de los papas, Redemptoris Mater, que están citadas en el texto. No es un dogma como el de la Inmaculada Concepción o el de la maternidad divina, sino una nota aclaratoria que tiene un origen. Algunos señores obispos han preguntado a la congregación sobre alguna forma de aplicar los títulos a la Virgen Santísima que surgen de la devoción mariana o de algunos grupos que han querido proponer con la mejor intención, y los felicitamos por su bondad y por su cariño en las cosas de Dios, para poder mostrar lo que significa la Madre de Dios en la historia de la salvación. Entonces, claro, se hacen aclaraciones, entonces no podemos decir de buenas a primeras que fue que la Santa Sede le quitó a la Virgen alguna cosa. No, es una nota para precisar los términos. Obviamente, vamos a mirarlos a continuación y con todo cariño aprendamos a distinguir las cositas. No es lo mismo que le llegue a usted una nota diciendo te quiero mucho, pero quisiera que precisáramos este elemento a una definición dogmática del carácter de las que nosotros tenemos en la Iglesia, tan solemnes y tan sublimes que exigen hasta la presencia de los obispos en concilio, por ejemplo, o la presencia de toda la sabiduría de la Iglesia en la persona del pontífice. Es más, ni siquiera la firma el Papa. El Papa aprueba la presentación de ese texto, pero la firma la tiene el prefecto para la doctrina de la fe del dicasterio. Aparece entonces, padre, pues, esta confusión o un poco más como estas preguntas alrededor de esos títulos que ha recibido María en diferentes momentos de la historia, dado por sumos pontífices o en general por la piedad popular. Y aparece el tema de Mm. la corredención. Entonces, hablar de Bueno, María como corredentora, pues plantea como el centro de la conversación dentro de esta nota doctrinal, aclarar un poco sobre eso. Y pues hay como un principal problema y es que cuando una palabra o en este momento un título que se le da a María tiene tantas explicaciones, entonces cuando es necesario entonces aclarar. Contémosle a nuestros bueno, oyentes, padre, un poco sobre qué significa eso entonces de ser corredentora. bueno, lo primero que hay que hacer es que si estuviéramos leyendo el texto, como debe parecer oficialmente en latín, habríamos resuelto muchas cosas, porque las palabras latinas tienen la virtud de ser muy precisas y muy especiales. Es más, incluso con el mismo español bien manejado, que falta hace, puesto que ya en los colegios no enseñan ni ortografía,
podríamos haber aclarado mucho más la expresión. A ver, primero que todo recordemos que, apoyados, claro, en todo lo que aparece en el Evangelio, por allá por los tiempos del siglo XV se hace una afirmación sobre este misterio. Ya en el siglo X, San Bernardo es un maestro en estas verdades de Nuestra Señora, había dicho una frase muy sabia en la cual dice que María, como está asociada y cercana al misterio de Cristo en ese momento sublime de la redención, entonces aparece como la que participa ahí en ese misterio de la presencia del Señor como el único Salvador. Hagamos una clarificación inicial absolutamente definitiva, que es que el Redentor es Cristo. Redemptor hominis es una de las encíclicas más sublimes que se ha publicado en la historia de la Iglesia. Y hay otra cosa muy bella, Redemptoris Mater, la madre del Redentor. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de leer esas dos encíclicas de San Juan Pablo II, tendríamos mucho más claramente los argumentos para poder precisar al título. Pero la palabra en sí misma no es una palabra que se oponga, digámoslo así, a una verdad de la fe, sino que indica cómo es la participación, de qué manera se asocia Nuestra Señora a la obra de la salvación. Lo primero que hay que decir es que si estuviéramos hablando en un español bien genial o en un latín bien clásico, con una sola letra se hubiera resuelto todo este problema. Miren, si yo leo corredentora, incluso por aquí aparece una expresión que aparecen las dos R's, hasta la ortografía se les olvida a veces en las traducciones. Entonces yo estoy diciendo que es alguien que con otra persona realiza una obra. Pero si le hubiéramos puesto la doble O corredentora, como cuando dice cooperador, Ujú. entonces ya entenderíamos más fácil en español la expresión y descubriríamos que María aparece cercana de la manera más plena y más maravillosa a nuestro Señor en esta obra. Pero la gran misión de la redención se la confiaron a Jesucristo. Así lo aclara y muchas veces tenemos nosotros la expresión tan bella para significar cómo esa palabra, ese mensaje, nos hace saber que Nuestra Señora está tan cerca a Cristo que entonces podría aparecer la expresión como válida y significativa si la entendiéramos así. Corredentora, cooperadora en esa obra, cooperadora, cooperativa. Si pusiéramos una sola O nos queda cooperativa y una cosa muy fea hasta para pronunciar. Es una colaboración extraordinaria. Claro, en algún momento, por allá por el año de 1996, el cardenal Joseph Ratzinger le hicieron una petición. Yo me acuerdo que en algún momento, pues valga la referencia, algún señor obispo me dijo, padre, me llegó este mensaje, ¿cómo contestamos? La expresión hay que ser muy exacto en decirla. En ese momento, el cardenal Ratzinger decía en su propuesta, en su respuesta a una súplica que le hacían para que se pusiera ese título a la Virgen, corredentora. Acuérdese que en español, si dijéramos co, es más distinto y mejor y más significativo. Y decía, existe un peligro de imprecisión cuando se piensa que la redención es de más de una persona. El autor y el dueño de esta gloriosa experiencia es el Señor Jesucristo, que fue el que entregó su vida por nosotros. Pero esa presencia de la Madre junto al Salvador es única y distinta. Yo quisiera que todos los oyentes y los que tengan acceso a este momento pudieran aprenderse de memoria estas tres palabras para asociarlas a lo que significa Nuestra Señora en la historia de la salvación. Miren, la presencia de María en la historia de la salvación es única, irrepetible y admirable. ¿Y dónde salió eso? Pues el profesor de la materia de Mariología se las tiene que saber de memoria para poder dar la clase. Única, irrepetible y admirable. Nadie más va a tener la participación que tuvo Nuestra Señora en la obra de la salvación. No existirá ningún momento de la historia, otra madre del Hijo de Dios. Y hay una expresión que a mí me encanta pronunciarla,
cada vez que le piden a uno el favor de una predicacióncita sobre Nuestra Señora. Y es la expresión que nos dice así: después de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nadie está más cerca de Dios que la Virgen Santísima. Entonces, cuando nosotros aprendemos eso, ya las expresiones que se hace, con las que se hace referencia a su participación en la obra salvadora, se vuelven diferentes, armoniosas, extraordinarias y son únicas. Ella vive de manera única y especial todo ese misterio de la presencia suya en esta obra. Es más, en la nota hace toda una precisión histórica de los significados de la palabra, pero entonces, al recordar la carta a los Efesios, capítulo primero, versículo 5, por allá, capítulo primero, versículo tercero, después la carta a los Colosenses nos dice que en Cristo reside toda la plenitud. Pero María colabora en esa acción del Señor. Es decir, es muy bello y muy significativo ese signo de la presencia de la Madre en esa obra salvadora. El sí de María es definitivo en la historia de la salvación. Lo que ella realiza por nosotros y lo que Dios realiza en ellos en ella es muy importante para entender este misterio. Elegida, ¿y cómo son las tres palabras? Repítanlas: única, Única, irrepetible, irrepetible y admirable. admirable. Única, repetible y admirable. Debíamos ponerle eso a la Virgen en alguna estatua que dicha. Bueno, entonces es la acción que hace Nuestra Señora, lo que Dios le pide en la obra de redención, es un acto sublime. ¿Qué hace el Señor? Dios la escoge desde el principio. Ese es el misterio que celebramos en la Inmaculada Concepción. Ella es elegida desde siempre para la obra de la salvación. Y es una presencia única, como es la otra, irrepetible y Irrepetible y admirable. admirable. Y admirable. Teniendo eso presente, entonces, nosotros tendríamos que precisar la palabra, ¿cierto? Cooperadora en la obra de la redención, en el grado más sublime que se pueda participar después del misterio de Cristo, en el grado más sublime que se pueda participar. Mire qué bello, el Redentor es uno, lo dijo alguna vez Papa Francisco, pero ya lo había dicho toda la tradición de la Iglesia, pero eso no hace que María pierda nada en su gloriosa participación en la obra salvadora. ¿Por qué? Porque estando tan cerca de Cristo, hay una frase bellísima para la fiesta del Inmaculado Corazón de María, es que son corazones que palpitan al mismo ritmo glorioso que alguna vez San Ireneo, por aquí no lo veo en las citas, que es muy importante haberlo recordado, San Ireneo alguna vez explicó muy bellamente cómo lo que ocurre en el corazón de la Madre es único y extraordinario por bendición y por manifestación extraordinaria y admirable de la predilección que Dios siente por ella, que es única, irrepetible y admirable. Entonces, nosotros no podemos aplicar la palabra redención a nadie distinto que a nuestro Señor Jesucristo, pero nadie participa de una manera más excelente en este misterio que la Virgen Santísima. ¿Por qué? Ella está presente siempre en la vida de Cristo, en la acción salvadora del Señor. A mí a veces me da la impresión de que algunas formas que se utilizan para tratar de explicar terminan enredando más las cosas, ¿cierto? Y de alguna manera, pues debíamos haber tenido presente que yo no puedo entrar a explicar negando o generando un conflicto, simplemente hay que decir, la Iglesia quiere ratificar y exponer de una manera sublime la grandeza de la participación de la Madre en el misterio de nuestra salvación, sin que se le atribuyan títulos que son propios de la persona adorable de Jesucristo, pero sin que nadie le vaya a tocar a Nuestra Señora su parte en la gloria y en el misterio de la salvación. Me encanta decir esto, es que ella es única, irrepetible y admirable. Vamos a decir estas tres palabras, yo creo que durante el resto del año, para que se las aprenda la gente y para que distingamos que el título de redención no se puede multiplicar así tan fácilmente, sino que lo posee Cristo, pero ella en esa obra de Cristo es única, irrepetible y admirable. Padre, definitivamente hablarlo de esta manera empieza
a generar mucha claridad. Digamos que, como usted lo dice, a veces una palabra bastaría para que estas conversaciones no se tuviesen que dar, pero claramente cuando podemos ahondar en esto y escucharlo de una forma tan precisa como la que usted nos lo cuenta hoy, pues nos empieza a generar mucha más certeza y mucha más claridad también para muchos que no somos muy cercanos a veces a temas del magisterio y demás. Llegamos a otro término que está dentro de esta nota y es el término mediadora, que Perfecto. Sí. ¿qué podemos A ver, decir, padre, acerca de este término que también se explica allí? sí. A ver, pero antes de una cosita que yo creo que es muy importante que sepamos. La iglesia a veces tiene que hacer cosas con una forma muy especial y muy sutil porque hay unos temperamentos sumamente susceptibles. Y no solo dentro de la misma iglesia, que hay personas que dicen, ay, le van a quitar la gloria a Nuestra Señora, ella lo que tiene no se lo quita nadie. Pero es muy importante saber que a veces las comunidades que no son creyentes, con la misma potencia, verdad y contenido que los que tenemos nosotros, podrían, dicen algunos, como ofenderse si exaltamos de una manera especial a la Virgen Santísima. Estamos pensando en algunas comunidades del orden de las tradiciones evangélicas, de las tradiciones que nosotros llamamos cristianos, protestantes, en fin. Para los orientales todo esto es tan claro porque ellos tienen una forma muy bella de mirar los misterios de Nuestra Señora. Con solo mirar las letricas que hay en los cuadros, miren el de la Virgen del Perpetuo Socorro, aparecen esas formas y esa asociación tan bella de la Madre al Salvador, al Señor. Pero a veces nosotros somos muy tímidos con el temor de que no se vaya a ofender algún pastorcillo en algún lugarcillo donde está predicando en un evangelio mal leído una palabra que a veces se torna hasta ofensiva y lamentablemente imprecisa. Por ejemplo, cuando nos dicen, miren, es que ustedes adoran a Nuestra Señora, nosotros no la adoramos, pero sí sabemos quién sí sabe adorar a Dios, que es ella, ¿sí? ¿Me entienden? Que es muy Ujú. lindo. Nosotros no exaltamos a Nuestra Señora al mismo nivel de la divinidad, pero sí sabemos con quién nos asesoramos para llegar a la presencia de Dios. Me encantaría que algún día nosotros volviéramos a leer páginas tan sublimes como las de la literatura universal. El Dante Alighieri decía alguna vez que si alguno quiere entrar en el misterio de Dios y lo quiere hacer sin contar con la ayuda y la protección y la intercesión, ya vamos para la mediación, de la Virgen Santísima, es como querer volar sin alas. Esta semana publicaron un video de esos que aparecen por ahí de cuando en cuando en Facebook de unas personas tratando de volar en unas máquinas voladoras impulsadas a pedal y se estrellaban en un granero al frente. Eso nos puede pasar si queremos llegar al misterio de Dios sin la confianza y sin la fe de Nuestra Señora. Por eso vamos a pensar en ella con todo cariño como la mejor maestra para acercarnos al misterio de Dios y la mejor y la más indicada para conducirnos a esas verdades. Ahora vamos pues a la mediación, que es tan importante y tan significativa. Cuando a uno le toca explicar esto en clase, les cuento, mis queridas hermanas en mi Dios y todos los que están por allá poniendo cuidado. Entonces uno tiene que proponerle a la gente una serie de ejemplos muy bellos y muy significativos. A ver, la palabra mediación, por ejemplo, en este momento del conflicto de Colombia, la necesitamos clara, precisa y absolutamente definida. ¿Qué es un mediador? Una persona que conoce las dos partes que quiere unir. Mire qué bello es eso, ¿cierto? Por ejemplo, en un diálogo de paz, en una de esas cosas que pasan en este mundo, el mediador tiene que ser conocedor de las ideas de una parte y de la otra para poder establecer la mediación. Hay una figura muy bella para proponer la figura de la mediación, que es un puente. ¿Que es un puente? Es un contacto entre dos puntos y tienen que estar perfectamente equilibrados porque si no se nos cae el puente, como pudo haber ocurrido en más de una ocasión. ¿Se acuerdan cuando se cayó un puente por allá en una parte porque uno de los puntos de apoyo estaba débil? Mediación es un concepto que viene de la Iglesia Oriental. La Iglesia Oriental es una comunidad de creyentes que tiene una fe
muy bella y la tiene muy bien organizada en conceptos y en aspectos, porque ellos estuvieron desde el primer momento en contacto con dos grandes fuentes espirituales, que son la espiritualidad del mundo en el que nace el Evangelio, que es el mundo judío, la tradición bellísima de la Sagrada Escritura, el conocimiento de los profetas, tan especial el conocimiento de los Evangelios, originalmente escritos en griego. Yo por allí tengo, para poder dar las clases hay que llevar el Nuevo Testamento en griego para poderles explicar a los muchachos estas palabras. Pues bien, esa expresión la tienen unos padres de la iglesia encantadores. Andrés de Creta, es que va a ser un decreto, y uno que se llama Andrés, que vivía en Creta. Ujú. Germán de Constantinopla. Aquí en Medellín hay una parroquia que se llama San Germán, y yo no sé si los feligreses de allá se habrán dado cuenta que este santo padre de la iglesia es el que nos iluminó hasta para poder definir el misterio de la Asunción. Ven que se hace falta como de pronto, ay, debíamos proponernos para el año entrante, es como un curso de Mariología bien sabroso. Bueno, entonces esta persona nos explica cómo la acción que tiene la madre en esa forma de participar en este misterio es especial. El único mediador es Cristo. ¿Y por qué es único mediador? Porque es Dios y hombre. Hay una frase bellísima, absolutamente hermosa, a mí me da a pesar que no la citen, que es algo que dijo el Papa San Pablo VI en una celebración de ordenaciones en Bogotá. Cristo, el mediador, es el puente entre Dios y los hombres porque es Dios y es hombre. Es Dios verdadero y es hombre verdadero. Y como nos conoce como Dios, también nos conoce como seres humanos necesitados de la gracia. Entonces, mire qué tan bello es estar como en ese puente extraordinario. El único mediador es Cristo, el hombre que se entregó en rescate por todos, lo dice la primera carta a Timoteo en el capítulo segundo, versículos del 5 al 6. Eso hay que darlo en la clase de Cristología, pero también la recordaremos en la clase de Mariología. Hasta la debíamos transmitir el año entrante, pero bueno, sigamos. Eh, la iglesia sabe que esa mediación única es porque Cristo participa de la eternidad plenamente de Dios, que fue lo que hizo el concilio de que estábamos citando en este año de Nicea. La gente piensa que Nicea es donde el Papa va a ir a hacer una celebración. Eso es algo definitivo. Nos dicen que Jesús es Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Y después nos dice que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó en quién? En María María. la Virgen. Qué bello. Y ahí vamos a empezar a proponer bien, con claridad, el significado de esta presencia, de esta palabra. Él es entonces el que nos puede unir a Dios y puede ser el mediador verdadero y absoluto porque conoce el misterio de Dios y conoce la realidad del ser humano. Hay una bellísima producción literaria de José Luis Martín Descalzo que dice por allá en uno de sus diálogos de pasión que cuando Cristo le presenta su obra salvadora al Padre, le pregunta el Padre qué fue lo que más te conmovió de la encarnación, que pude conocer el corazón del ser humano, que fue lo que mejor nos quedó hecho. Qué belleza. Ujú, qué Entonces, hermoso. teniendo esa claridad sobre la identidad divina de Cristo y su identidad humana, Cristo sufre, Cristo padece, Cristo llora, Cristo siente, pero también tiene el remedio para el que sufre, el remedio para el que necesita consuelo. Entendemos que la palabra que se le dirige a la Virgen es muy linda. El latín la tiene precisa, el español no tanto. Mediator es el título incluso de una encíclica sublime del Papa Pío XII. El Papa Pío XII fue un genio que la Iglesia tuvo en su corazón y que iluminó de una manera muy especial todas estas realidades. Bueno, a mí se me perdió, lo debieron haber citado por aquí. Ay, yo no sé, sería que me voy a trabajar a la congregación, pero bueno, no, no hagan bulla. Pío XII explicó en la palabra, en esa encíclica Mediator Dei, que se publicó en esos tiempos dificilísimos, después de la guerra, o durante la guerra incluso, el carácter de esa mediación de Cristo. ¿Y qué hace María? Mediator.
el que hace de puente, el que establece esa relación cercana y maravillosa. Y voy a poner un ejemplo muy lindo para que no se nos vaya a olvidar y les voy a poner incluso hasta la figura para que vayamos y la veamos cuando podamos. En el puente de Occidente hay dos bloques de torres, una que da para el lado de Medellín y otra que da para el lado de Antioquia. En la que da para el lado de Antioquia, vea, yo no sé por qué se me ocurre este ejemplo tan bueno, en ese muro que sostiene esa pared de roca y esa parte, encima está la estatua de la Virgen del Seminario. Vamos a entender la mediación de una manera muy linda con ese ejemplito tan simple, tan simple. Eso es como una especie de parábola paisa. ¿Qué hace ahí Nuestra Señora? Impedir que la montaña se le venga al puente encima, pero servirle de guía a los que van a pasar el puente y acompañarlos hasta que llegue a la otra orilla. Mediatrix, una mediación amorosa, una mediación amorosa. Entonces, si empezamos a escudriñar el título y a desbaratarlo y a generarle todo ese montón de conflictos, entonces nos perdemos la sonrisa de la reina. Qué bello saber que ella en su intercesión extraordinaria, en su forma de presentarnos ante Jesucristo, en ese cariño que ella tiene como madre, porque entre otras cosas, el que se le ocurrió decir que era la madre de todos nosotros fue a Cristo en la cruz, nos hace sentir que necesitamos una intercesión poderosísima, mediadora de todas las gracias. En la forma latina es muy bella, mediatrix, pero en las traducciones a veces se nos queda muy corta la expresión porque no encarna el significado tan bello que podría tener. Y vuelvo al ejemplo del puente, la Virgen del Seminario en su estatua que la puso el señor Guillermo Escobar Vélez allá en ese muro alto en el que están afincadas las cuerdas, esos cables que sostienen el puente. Eso es lo que hace la Virgen en la intercesión poderosa, en la intercesión poderosa, pero porque Dios la presentó a la humanidad con una serie de gracias extraordinarias. Lo que pasa en María es, si no se nos debe olvidar las palabras, único, irrepetible Irrepetible y y admirable. admirable. A nadie más le van a decir llena eres de gracia. Nosotros hacemos el esfuerzo y bregamos a ver para no irnos a condenar. Qué susto no encontrarse en el infierno con un montón de gente conocida. No, hacemos algo muy bueno. Es esto. Reconocer que lo que Dios hizo en el corazón de la Virgen Santísima hace que ella pueda luego revestirse con una gracia tan singular y apoyada en esos misterios de amor que el Señor le entregó para poder mostrarnos el mejor camino hacia Dios. Qué bello saber que la gracia es toda la bendición, toda la misericordia de Dios. Y si alguien le dice llena de gracia, es como decirme a mí, ¿dónde está el tesoro que yo puedo ir a buscar para aprovecharlo al máximo y convertirlo en mi apoyo para el encuentro y el camino que me lleva hasta Dios? Qué bella esa expresión. María, por su cercanía extraordinaria, otra vez voy a decir las tres palabras, única, irrepetible y admirable, con el misterio de Dios, es la que nos ofrece la posibilidad de acercarnos a las grandezas que se van a revelar en la persona de su Hijo. Mediadora, mediatrix, porque mediator es referido a Cristo, obviamente, les decía la encíclica de Pío XII, entre otras cosas, yo no la vi como en las notas, pero bueno, yo no trabajo en la congregación. Pero es muy bella esa expresión, ¿cierto? Significar que lo que hace Nuestra Señora es muy importante para nosotros. Ella nos ayuda a acercarnos a Dios. Ella posee un don de gracia que se comunica al corazón de los hijos. Ella, como la mamá de ustedes y la mía, nos trajeron la fe. Ella nos regala ese amor a Dios. Ella nos sirve de maestra para que podamos conocer con toda la plenitud y toda la gracia, esa bondad de Dios. Ella nos sirve de una manera especialísima en ese camino que nos hace encontrar
ese amor de Dios. Pero ella no es como una especie de distribuidora a la carrera que va repartiendo cosas, sino la que tiene la autoridad para decirnos por dónde se camina hacia la gloria de Dios. Y lo dijo en una frase definitiva en las fiestas, en las bodas de Caná: hagan lo que Él diga. Si uno hace lo que Jesús dice, la obra de Dios se realiza en el corazón. ¿Qué hace ella tan maravillosamente? Colabora para que, y lo dice muy bellamente el documento, lo que pasa es que hay gente que no lee sino los dos primeros renglones y después opina de todo el resto sin conocerlo. Nos dice que las ayudas que nos presenta ese amor de Dios nos hacen sentir que una madre muy fiel y admirable, única, irrepetible y admirable, es la que nos está mostrando cómo se vive y cómo se puede acercar uno al misterio de Dios. Entonces nos acercamos a Nuestra Señora a través de una presencia suya definitiva en la historia de la salvación que nos fue dicha en el Concilio Vaticano II. Allá cuando ocurrió eso tan admirable, en el Concilio Vaticano II, nos hicieron saber de una verdad muy especial que nosotros aprendemos a conocer porque en el Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el número 61 de ese texto tan maravilloso, nos hacen saber que hay una verdad que tenemos que recordar, reconocer, proclamar y admitir de una manera muy especial. El número 61 nos dice unas palabras tan bellas. Miren, la Santísima Virgen predestinada, lo vamos a decir el día de la Inmaculada Concepción, desde toda la eternidad como Madre de Dios, juntamente con la encarnación del Verbo, por disposición de quién, de Dios. Eso no es que lo van a inventar por allá, no, por disposición de Dios, de la divina providencia, fue en la tierra Madre excelsa del Divino Redentor. Y miren estas palabras del concilio, que yo creo que nadie las ha leído. Compañera singularmente generosa entre todas las criaturas y humilde esclava del Señor. En el latín clásico no dice la palabra esclava, sino sierva, que es más dulce, más significativa. Concibiendo a Cristo, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo al Padre, como que estuviera padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó en forma enteramente impar a la obra de la salvación con la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad, a fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra madre en el orden de la gracia. Lo dijo el concilio. Y eso no lo van a decir 4 o 5 obispos que se juntaron a tomarse un tinto al frente de la Basílica de San Pedro, sino como casi 2000 o 3000 obispos juntos que a viva voz aprobaron esa expresión tan hermosa. La maternidad de María es una maternidad especial que se hace presente en toda su vida y que sigue presente en toda la vida de la Iglesia. Por eso, nosotros cuando nos acercamos a Nuestra Señora por los caminos que la Iglesia nos propone, entonces sencillamente estamos acercando el corazón y la vida a quien de mejor manera ha podido vivir la fe. Padre, qué honor escucharte y en definitiva reconocer cómo estas claridades nos permiten incluso afianzar nuestra creencia profunda en esa acción singular de María en el misterio de redención, cómo acompaña nuestra vida, nos pone también como en ejemplo de qué manera encaminar nuestra vida cristiana a ella, que es bien el ejemplo y quien más lo hizo, y con toda la virtud poder aceptar en la voluntad de Dios. Ha sido muy bonito este programa y poder reconocer en todo lo que nos dices, pues esa claridad que no le quita ningún mérito a María en lo absoluto, solo aclara pues la primacía de Dios y cómo yo creo y escuchándote yo pensaba, María si estuviera aquí en esta discusión ella diría, claro que sí, la primacía la tiene Dios y yo Ujú. he sido quien me he puesto a sus pies. Así que ha sido muy hermoso podernos encontrar en esta conversación, el tiempo se nos ha ido súper rápido, eh, pero padre, Ujú. qué lindo que... Ustedes sí, yo estaba por aquí mirando porque es que yo, como uno tiene que tener en qué apoyarse para decir las cositas, y les voy a decir una cosa y que conste que no es regionalismo, que las mejores expresiones más profundas y más significativas
Sobre todas estas realidades nos las han regalado paisas. No es regionalismo, no y no, pero la forma como se nos presenta el misterio de Nuestra Señora en una obra de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve es extraordinaria. ¿Se acuerdan las tres palabras? Entonces dice, refiriéndose al misterio de María, por ejemplo, junto a la cruz, ella está sola, sola en su encarnación, sola en su dolor, sola en sus glorias que Dios se las ha regalado, pero ella no es egoísta y nos las comparte con amorosa bondad para que a través de ella, con su cercanía, con su protección y con su intercesión, podamos disfrutar de la presencia amorosa del Señor. Por eso, todo el que quiera a Nuestra Señora debe aprender mucho más de ella. ¿Para qué? Para no irla a subir hasta donde no debe estar, por lo que muchas expresiones son exageradas y a veces hasta conflictivas. Pero hay del que le quite la gloria a Nuestra Señora. Hay que saber que en la escalera que nos lleva hasta el cielo, antes del escalón definitivo que nos une con la Trinidad, está ella, rogando por los que están aquí y haciéndonos saber que ese Dios grande es el que nos va a revelar con esa intercesión, con esa obra de amor y de ternura, toda la expresión sublime de su bondad. Es más, cuando la gente nos pregunte ¿y de dónde viene el culto a la Virgen Santísima? ¿Y de dónde vienen todas esas expresiones tan bellas? Que hay que cuidarlas porque a veces se pueden exagerar. O también puede pasar el otro extremo, cuando le prendemos una vela a un santo, que se la prendemos a 4 metros, no la alumbra, pero si se la pegamos del retablo no lo quema, no. Es aprender esa expresión tan bella que nosotros nunca podemos olvidar. Esa cercanía que ella tiene con ese misterio del amor de Dios es ejemplar y nos hace sentir que la que se le ocurrió decir que debíamos glorificar a Dios contando con ella fue ella misma en el precioso texto del Magnificat. El poderoso ha hecho obras grandes en mí, su nombre es santo. Y de una vez introdujo este amor tan grande con el que la Iglesia sabe que las maravillas de Dios realizadas en María son únicas, irrepetibles y Y admirables. admirables. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, empezando por ustedes dos y por todos los que estamos aquí unidos en este rato. Padre, qué gracia haberte escuchado en esta tarde, poder contar contigo, encontrar en tus palabras también esta claridad que necesitábamos como iglesia y también este impulso para seguir creyendo en María también como esa mujer que nos inspira y bueno, que supo decirle que sí a Dios y que en este momento nos mueve a que hagamos las cosas. Definitivamente el tiempo se nos fue súper rápido, pero fue maravilloso podernos encontrar en Al Día con la Iglesia Radio alrededor de este tema de María. Así es, Padre, definitivamente gracias por este espacio. Esperamos que este programa y esta conversación llegue a muchas personas, que quienes lo escuchen y encuentren la riqueza en él también, pues nos ayuden compartiendo este espacio. Qué rico que más personas puedan escuchar con tanta claridad, con tanta sencillez también las expresiones que hoy hemos escuchado de parte del Padre y que definitivamente nos dejan mucho más despejado el panorama con respecto a las cosas que a veces se nos complican sin necesidad, pero que aquí estamos precisamente pues para darle voz y seguir construyendo, como siempre lo decimos, y aprendiendo también de esta hermosa iglesia a la que pertenecemos. Padre, muchas gracias, de verdad ha sido maravilloso podernos quedar con estos aprendizajes, esta María que no se nos va a ir de la mente, que es única, irrepetible y admirable. Bueno, hasta luego. Ahí volvió a decir la Virgen, hagan lo que Él diga y con eso se resuelve todo en la vida. Así es, muchas gracias, Padre. A ustedes, queridos oyentes, gracias por conectarse con nosotras aquí, con el invitado que hoy nos dio mucho para aprender. De verdad que este espacio nos encanta. Si quieren compartírselo a alguien, recuerden que está en Spotify como Al Día con la Iglesia Radio y en YouTube como Arquidiócesis de Medellín. Nos encuentran todo el contenido que hacemos desde la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones.
Este programa fue pues dirigido aquí en la mesa por Valentina Vélez y Eni Ramírez, y desde el máster Eric Torres. Los dejamos con el mensaje editorial que nos regala Monseñor Ricardo Tobón Restrepo para esta semana. Bendiciones para todos. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: El espiritismo. El ser humano, como lo percibe en su propia naturaleza y lo demuestra la historia, siente una tendencia hacia lo misterioso y una atracción por experiencias extrañas y ocultas. El espiritismo moderno se basa en esa realidad y se inspira en prácticas antiguas. A partir del siglo XIX fue tomando las diferentes formas y expresiones con las que se presenta hoy. Las principales tesis en las que se sustenta son las siguientes: la posibilidad y conveniencia de tener comunicación con entidades espirituales desencarnadas, la creencia en la reencarnación, la convicción de la pluralidad de mundos habitados, la identificación entre lo natural y lo sobrenatural y entre la religión y la ciencia. Por tanto, el espiritismo sostiene que, mediante personas dotadas de una naturaleza particularmente sensible, es posible una comunicación con los muertos, cuyos espíritus, según su grado de evolución, habitan diversos mundos. Promueve para ellos reuniones en las que los medium, después de determinadas invocaciones, dicen recibir mensajes de los espíritus a través de ruidos, voces, escritos o apariciones. En sus rituales mezclan elementos cristianos, supersticiosos y de brujería. Es así como usan imágenes, amuletos, sahumerios, agua bendita, rezos. Es lamentable, por ejemplo, que para estas prácticas se venga utilizando abusivamente la figura de San José Gregorio Hernández. La más grave expresión de la adivinación es precisamente esta de la necromancia o espiritismo, es decir, recurrir a los espíritus de los muertos para, a través de ellos, desvelar el futuro o cualquier otro aspecto de la vida. En esto, los grupos espiritistas siguen el pensamiento de Allan Kardec o de otros autores que desarrollan doctrinas que no son aceptables desde la fe cristiana. Por ejemplo, no creen en un Dios personal, sino más bien en un concepto panteísta, que unifica a Dios con el conjunto de todas las cosas. Al aceptar la reencarnación, niegan la obra redentora de Cristo y piensan que todo funciona en el universo por una causa automática. Entre los fenómenos espiritistas o parapsicológicos que a veces se dan en estas sesiones, se enumeran el magnetismo o influjo de la energía vital sobre los cuerpos, la telepatía o proyección a distancia de una influencia sugestiva por medio de la mente, el sueño inóptico durante el cual la persona responde preguntas con aparente conocimiento de cosas ocultas, la levitación de objetos ligeros bajo el ascendiente del médium, el movimiento de objetos en la ouija o tablero alfabético, la escritura automática, etc. En cada caso debe estudiarse el origen de estos fenómenos, que ciertamente no son producidos por espíritus, sino por cierto magnetismo de las personas o por trucos engañosos. Algunos de estos fenómenos pertenecen al ámbito de la parapsicología y por tanto al dominio de la ciencia, aunque siguen siendo de difícil explicación, a veces presentan un cierto halo de misterio que suscita interrogantes sobre la realidad de la vida y de la muerte. Generalmente se utilizan con fines ambiguos, falsamente religiosos, incluso con propósitos comerciales o de dominio de las personas. Interactúan con este tipo de adivinación diferentes grupos esotéricos u ocultistas de origen antiguo o reciente, que siempre presumen poder abrir una puerta para hacer entrar en el conocimiento de verdades ocultas y adquirir poderes espirituales especiales. Esta práctica de los medium y de los participantes de invocar las almas de los difuntos en sesiones espiritistas introduce una forma de alineación del presente y produce una mistificación de la fe en el más allá. Por tanto, esto genera confusión, miedo y aún ciertas enfermedades mentales en algunas personas.
causa especialmente en los jóvenes grandes equivocaciones y no pocas veces con consecuencias preocupantes a nivel moral. Es evidente, por tanto, que estas prácticas son inaceptables. En lugar del sentido religioso, de la búsqueda de Dios y de la participación en la vida sacramental, introducen comportamientos incompatibles con la verdad de la fe cristiana. Desde el Antiguo Testamento se condena con severidad esta práctica. No vayan donde nigromantes ni adivinos, ni evoquen muertos. Todo el que practique estas cosas expresa una abominación hacia Dios. Yo soy el Señor, el único Dios de ustedes. En el tiempo de los apóstoles se advierte que al desviarse de la verdadera doctrina, se cae en fábulas o se queda a merced de falsos profetas. Solo el conocer y el vivir el Evangelio nos libra de estas formas de neopaganismo, que engañan, desubican de la realidad, traen situaciones preocupantes a nivel psíquico y sobre todo alejan de Dios, única fuente de la verdad y de la vida. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín.